Queremos a alguien que transitó las calles de Córdoba en esa época como estudiante en aquel momento, después fue dirigente político, ex diputado nacional, está con nosotros aquí en la mesa y es un gusto recibirlo. Conrado Storani, muchísimas gracias por venir al programa. El gusto es mío de poder estar con ustedes y poder dialogar para la audiencia. Bueno, 50 años, ¿no? 50, sí, bueno, tiene muchas connotaciones, un montón, ha pasado, como se dice usualmente, mucha agua bajo el puente. Bajo el puente, ¿no? Sí, tal cual. Pero de todas maneras, claro, era una etapa. Yo en ese entonces era estudiante de abogacía, estaba en cuarto año de abogacía. Yo estaba adelantado en la facultad porque yo tenía 21 años y estaba en cuarto año, y cuando yo ya estaba involucrado en la militancia, porque desde 1966, cuando se derrocó el gobierno de Arturo Illia, yo ya estaba integrado a la agrupación universitaria que en Córdoba ya existía antes de que se formara la nacional que nosotros fundamos, que es Franja Morada. Claro. Era el movimiento reformista que levantaba los principios de la reforma universitaria del 18. Claro. Y en ese entonces nosotros, en la etapa que yo alcancé a agarrar, los 2 años nomás, porque yo ingresé a la universidad en el 64, me acuerdo que, bueno, era la plena vigencia del cogobierno, de la autonomía plena y de una excelencia académica que nunca volvió a recuperar la Argentina en sus universidades nacionales, por varios hechos. Uno de ellos fue justamente uno de los detonantes del Cordobazo, que fue cuando advino la dictadura de Onganía, que tenía un sesgo muy fascista y muy, además, oscurantista, sobre todo con la cultura y la educación y demás. Lo primero que hicieron fue intervenir las universidades, prohibir todo tipo de actividad política, confiscaron los centros de estudiantes, los bienes, hasta los mimeógrafos nos confiscaron, confiscaron la Federación Universitaria de Córdoba, que era poderosa, tenía hasta una casa en el pasaje Sol de Mayo, hoy pasaje de la Reforma Universitaria. Claro. La noche de los bastones largos. Eso fue en Buenos Aires, claro. Simultáneamente lo que pasaba en Córdoba. En la noche de los bastones largos significó además la pérdida para el país. Una fuga de cerebro increíble. Impresionante. Claro. Para mí, eso fue uno de los hechos más negativos que tuvo la ciencia y la cultura de Argentina, porque me parece que no nos recuperamos nunca de eso. Claro. O sea, ha habido mejoramiento y demás, pero lo que se perdió en tiempo, era todo el tiempo que se había formado esa gente, eso no se recupera más. Recuperar eso es imposible. ¿Onganía quería ser Franco? Sí, ahí apalearon hasta tipos que después fueron premio Nobel, como Milstein. Claro. Milstein fue apaleado en la noche de los bastones largos. Sadowski, que después fue secretario de Ciencia y Técnica, un tipo reconocido mundialmente como matemático. Bueno, todos esos fueron apaleados ahí. El tema ese vale la pena decirlo porque yo tengo y he escrito algo que está publicándose y agradezco las publicaciones que están haciendo, pero sobre esto, porque después me tocó a mí, cuando retornó la democracia, poder desarmar parte de este aparato. El tema es el siguiente, o sea, la matriz ideológica que tenía toda esta impronta no era solamente en Argentina, era en toda Latinoamérica. Claro, porque era continental. Exactamente, porque nosotros estábamos dentro del área de dominación de la potencia hegemónica de Estados Unidos, en un esquema bipolar donde el otro polo estaba la Unión Soviética con sus vasallos, y los dos tenían como una de las reglas de oro que siempre ha tenido la bipolaridad en el mundo, la prohibición de la disidencia. Por el lado soviético era la teoría de la soberanía limitada, con la cual los soviéticos intervinieron en Hungría, en Checoslovaquia y en Polonia. La primavera de Praga. Exactamente, o sea, rompieron todo ese tipo de insurrecciones a través de, acuérdense ustedes, de la invasión con los tanques y la tropa soviética. Exactamente, el pacto de Varsovia era el pacto militar. En el caso de este lado era la OTAN, ¿cierto? Pero para el área de América Latina se había creado una doctrina que se creó en la Escuela de Panamá, que es donde abrevaban muchos militares de Latinoamérica, entre ellos, por supuesto, Onganía, donde les metían que había fronteras ideológicas, que había una tercera guerra mundial, y acá se planteó lo que se llamó la doctrina de la seguridad continental, en Argentina conocida como doctrina de la seguridad nacional. Es más, Onganía sancionó una ley, sancionó un decreto ley, que ellos le decían leyes, donde
metió todos esos principios para la intervención de las Fuerzas Armadas, es donde mezcló todo lo que era seguridad interior con defensa nacional, razón por la cual en la teoría esta fascista que ellos manejaban, que es la teoría amigo-enemigo, había enemigos adentro y enemigos afuera. Claro. Por eso fue que luego de eso, la otra dictadura, utilizando la misma ideología, fue que masacró y provocó el genocidio que provocó, amparado en esa cobertura ideológica que fue del enemigo interno. Del enemigo interno. Claro. El enemigo había afuera y adentro. Ujú. Nosotros cuando llegó la democracia con Alfonsino, eso me tocó a mí, sí, y esto me enorgullezco de esa tarea, con un grupo por supuesto grande, Sí, claro. fuimos los autores de la ley de defensa nacional y de seguridad interior, donde se distinguió claramente lo que es la seguridad interior de lo que es la defensa nacional. La seguridad interior es para el tema de delitos, grandes delitos federales y demás, pero es donde actúa la justicia, el Código Penal y los jueces y en todo caso las fuerzas de seguridad deben actuar para prevenir Claro. y o reprimir en su caso, pero bajo los órdenes de jueces. Claro. Estado de Derecho. En la defensa nacional es otra cosa. Exacto. Se actúa ante el ataque, un ataque externo, ¿no es cierto? Y ahí reacciona el país como puede y con lo que puede y de acuerdo a las disuasiones que se plantean, pero es otra lógica, es otra lógica. Razón por la cual esta lógica que planteaba ahí, y volviendo al tema de la pregunta de lo de Franco, el libro de cabecera que tenía esta gente en ese entonces se llamaba El Comunitarismo. Yo recomiendo por ahí leerlo, que era de un autor español, Jaime María de Mayé, que era un tipo que era uno de los apologistas del franquismo y planteaba todo, porque era no era solamente de ideología, de una cuestión de ideas, sino prácticamente cómo se debían reemplazar los poderes legislativos. Y en Córdoba, previo al Cordobazo, es otro de los detonantes que se provoca, se estaba intentando poner uno denominado Consejo Asesor, que el gobernador, este caballero delegado, que Claro. era el globo de ensayo para instalarlo a nivel nacional, con el cual reemplazaban los poderes legislativos municipales, provinciales y nacionales. Ujú. En vez de la representación directa del pueblo a través de sus representantes, eran representaciones corporativas designadas por el Poder Central. Claro. Totalmente, bueno, y me consta, porque fueron invitados varias veces los sindicatos de Córdoba para integrarse a ese Consejo Asesor, que hubo una negativa. El sindicalismo cordobés era diferente y mucho más autónomo que el sindicalismo de Buenos Aires. Porque también hay que decir la verdad, en el sindicalismo de Buenos Aires estaba la CGT Azopardo, Sí. que eran los participacionistas, liderados por Bandor, que habían asistido inclusive a la seducción de Onganía a la Casa Rosa, de famoso que Bandor se puso corbata. Sí, claro. Y En una época de peronismo proscripto, ¿no? sí, sí, pero Bandor Sí, fue jugaba con ambos. Jugaba, por eso le digo, peronismo proscripto, y además había otro sector que era la CGT de los argentinos, que lideraba Raimundo Ongaro, que era un auténtico dirigente, digamos, que representaba a sus bases y que era totalmente confrontativo y opositor a la dictadura militar. Bueno, no es casualidad que justamente el Cordobazo haya surgido desde el interior y no desde Buenos Aires, también en esa línea, ¿no? Por supuesto. Por Córdoba tenía esa división también. Claro. También había una parte de la UOM que suscribía, digamos, a Bandor a nivel nacional y otra parte que tenía autonomía. Y en el caso del otro sindicato grande, que era ESMATA, que era el que tenía todos los trabajadores de Iker Renault, Claro. que lo lideraba Elpidio Torres, eso era totalmente autónomo de las cuestiones de Buenos Aires y se planteaba como muy abierto y donde cabían todas las ideas. Lo mismo pasaba con Luz y Fuerza, que fue un sindicato para mí, nosotros los que éramos reformistas íbamos más a Luz y Fuerza y ahí es donde se nos Con abrió las Tosco, puertas, con Tosco, que era un dirigente incorruptible y además de una mente muy abierta. Como les digo, los que les dije antes, se habían
nos habían dejado sin ámbito físico, ni siquiera para imprimir un panfleto. Tosco nos abrió el sindicato y nos facilitaba las salas de reuniones que tenían para que nosotros hiciéramos las reuniones, los materiales para utilizar. Es más, se había cerrado el comedor universitario, podíamos hacer el Luis Fuerza. O sea, fue una gran ayuda. Claro. Y en otros sindicatos también se hizo lo mismo, no fue solo. Pero digo, el que más abierta para mí la mente tenía para recibir a todas las ideas políticas sin tener problema era Tosco, porque Tosco en su composición, yo me acuerdo muy bien, él tenía gente del Partido Comunista en su secretariado, gente de la UCR, Contreras era uno que después fue senador provincial por la capital cuando retornó la democracia, y tenía gente del peronismo, pero de la variante, digamos, combativa, claro. No de la variante nada que ver más con burocrática. Más burocrática. Justamente hablando de Luz y Fuerza, si me permite un minuto, lo vamos a sumar porque en el móvil ya está Marcelo Ortiz. ¿Y dónde está? Justamente en Luz y Fuerza con el titular de ese sindicato aquí en Río Cuarto. Marce, adelante. Gracias, Gonzalo. Sí, estamos con el secretario general de la delegación Río Cuarto, con Julio Chávez. Bueno, Julio, gracias por este momento. Estábamos escuchando a los compañeros con mucha avidez de estos 50 años del Cordobazo. ¿Qué significado enorme y vigente sigue teniendo para la organización? Sí, por supuesto. Antes que nada, buenos días a toda la mesa y al doctor Storani. Por supuesto que para nosotros es un día más que memorable, ¿no es cierto?, el hecho de que hace 50 años permitió a todo el movimiento obrero, a los estudiantes y a toda la sociedad poder salir a manifestarse y haber gestado un movimiento como lo que se hizo, y bueno, que terminó después en el derrocamiento de distintos gobiernos, ¿no? Compañeros, tiene la posibilidad de estar dialogando con Julio. Hola Julio, ¿cómo le va? Buen día, Gonzalo lo saluda. Hola Gonzalo, buen día, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, gracias por recibirnos allí. Bueno, ayer compartió con Storani justamente una serie de actividades en el Leonardo Fabio, ¿no? Donde hubo, además de coloquios, una proyección de películas y demás, formaron parte de esas actividades de manera conjunta. Sí, yo creo que es más que importante lo que han hecho los compañeros, el doctor Azócar, el doctor Daniel, ahí Cochea. Creo que es importante, y mucho más en la época en que estamos viviendo, que creo que lo más significativo de todo esto es el hecho de gestar y de poder inculcar lo que es la unidad, que un poco lo manifestaban ellos ayer ahí en el Leonardo Fabio. Creo que esto es lo fundamental y es lo que tenemos que inculcar, más que nada para la juventud, hoy que está desprestigiado lo que es la dirigencia política, la dirigencia gremial. Creo que depende de cada uno de nosotros de que podamos inculcarles y enseñarles a toda la juventud de que hacer política o hacer gremialismo, defender los derechos de los trabajadores, no es denigrante, es todo lo contrario, es algo que tenemos que ejercer, y a partir de ahí creo que podemos engrandecer a nuestro país. Julio Chávez, Fernanda lo saluda, buen día. Buen día, Fernanda, ¿qué tal? Bueno, justamente esto que usted decía de la dirigencia gremial y sindical, hoy es un poco más fragmentada que en aquellos años, y si esto está bueno, producto de opiniones diferentes o de esta época, o sea, de la democracia misma, ¿no? ¿Cómo lo compara? Sí, yo creo que son distintas épocas, ¿no es cierto? Son distintas, más allá de que por ahí puede haber coincidencia en la motivación o lo que está perjudicando al país, a la sociedad. Creo que lo importante sería lograr la unidad en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Y esto ayudaría, creo que, a salir de un trance tan complicado como el que estamos atravesando como sociedad, como trabajadores. Entonces, la unidad creo que está demostrado con el correr de los años, que es lo fundamental para todo tipo de organización, el hecho de que estemos todos juntos, y más allá de demostrar fortaleza, pero sí que hay una coincidencia en el objetivo por lo que se está peleando, luchando, ¿no es cierto?, para poder lograr mejor bienestar para todos. Bien. Julio Javier Albarracín lo saluda, buen día. ¿Cómo ve el movimiento sindical desde la juventud?
no sé, una suerte de compromiso, de que los jóvenes se comprometen cada uno en su sindicato, en su gremio? Y yo creo que es un poco lo que decíamos al principio, tenemos que trabajar para esto. Nosotros no nos olvidemos que hoy tenemos compañeros que se han incorporado a la actividad, en este caso a Luz y Fuerza, y que han vivido una etapa. Nosotros no nos podemos olvidar de lo que fue la etapa de la década del 90, donde por ahí a través de los medios de prensa, de distintos ámbitos, se trató o se logró desprestigiar a lo que era la dirigencia política y la dirigencia gremial. Entonces, creo que es desde ahí donde tenemos que trabajar para incentivarlos a los compañeros, porque son el futuro que van a estar representando a las distintas organizaciones, a los trabajadores, o a la sociedad, o a una ideología política que pueden llegar a tener. Lo importante es hoy volver a hacer germinar esa semilla que en aquellos años a lo mejor se hizo por los hechos. Hoy nosotros, a través de distintos medios, se trata de llevar adelante, de desprestigiar o de las acusaciones o prejuzgarnos entre nosotros, y creo que es lo que tenemos que despojarnos de la sociedad para poder crecer. Entonces, marcar un objetivo y a partir de ahí incentivar a todos los jóvenes para que podamos salir a defender los derechos. Julio hablaba de la unidad. Bueno, hoy hay un paro nacional que ha mostrado justamente eso, ¿no? Muchos sindicatos adhiriendo. ¿Qué evaluación tiene de la medida de fuerza de hoy? Mire, por lo que hemos escuchado y que estamos viendo, hay un alto acatamiento. Yo creo que hoy lo importante es ver el objetivo por lo que se lleva adelante esta medida. Ahí no podemos desconocer que hay una gran necesidad de que tiene que haber un cambio dentro de lo que es la política socioeconómica que lleva adelante este gobierno. Entonces, lo fundamental es poder manifestarnos y, bueno, buscar la manera de ver de cómo se puede salir de una situación tan compleja como la que estamos atravesando como argentinos. Bien. Julio, muchísimas gracias por estos minutos y por haber recibido al móvil allí en el gremio. No, para mí es un gusto y muchas gracias por la visita y un saludo a todos los que están ahí presentes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marce. Gracias, Gonzalo. Hasta el próximo contacto. Hasta la próxima. Bueno, Chávez hablaba de la unidad, ¿no? Y es algo que también se habló mucho en estos días, recordando al cordobazo, ¿no, Storani? Efectivamente, porque la unidad dentro de la diversidad. Por supuesto, claro. Respetando diferencias. Unanimidades es peligroso. Sí, tal cual. O sea, yo cuando escucho hablar de unanimidades ya me suena a totalitario, ¿no es cierto? Claro. Pero la unidad y la diversidad es posible, se puede lograr y se debe... En este momento, inclusive, es una de las cuestiones que podría traspolarse el cordobazo. Es necesario en esta etapa del país lograr una unidad. Yo estoy convencido de eso, no lo digo, creo que debe ser así porque nosotros hemos visto que las situaciones son distintas. Aquello era una dictadura militar que asesinó además a mucha gente. Sí. Nosotros la primera víctima fue nuestra, un militante de la Franja Morada de Ingeniería que fue Santiago Pampillón, ¿no es cierto? Ese fue asesinado el 7 de septiembre de 1966, ¿no es cierto?, por los actos relámpagos que hacíamos, y era un muchacho que, con casualidad, reunía las dos circunstancias, era estudiante y también era trabajador, porque trabajaba para poder sustentarse, era de una familia humilde de Mendoza, además había sido abanderado en el secundario ese chico, y era un muy buen estudiante de ingeniería. Lamentablemente, bueno, estas cosas, fue el primer mártir, digamos, pero después hubo muchos muertos, y era una dictadura. Ahora en el sistema democrático hay que ponerse en el lugar, las formas para hacer los cambios son otras, ¿no es cierto? Ahí sí estaba justificado el derecho a una insurrección que plantea la propia Constitución Nacional ante ese tipo de gobiernos no legítimos y que además son asaltantes del poder. En este caso son otras las formas, pero yo creo que hace falta unidad nacional porque los problemas son complejos. Yo antes relataba una radiografía de 1969, cómo era el estado del mundo. Ese mundo no existe más. Claro.
También hay que contextualizar. Yo tengo un trabajo escrito que es interesante en ese sentido, porque lo escribimos en el año de la década del 90 con el licenciado Ángel Tello, que era el vicerrector de La Plata y que era mi principal asesor en temas estos de defensa, bueno, donde planteamos de que se venía hacia una multipolaridad, y es lo que está pasando ahora, porque los Estados Unidos pretendían ir hacia una unipolaridad y no le ha salido así. No, porque hoy China tiene otros competidores, hay otro, está Europa por un lado, que tiene su propio juego y su propia geopolítica, Rusia, que sigue siendo una potencia, China, que se ha emergido como una gran potencia, India, o sea, hay una situación totalmente diferente a lo que era el mundo aquel. Entonces, la multipolaridad plantea también situaciones distintas. Y la contradicción fundamental del esquema bipolar, que era político-ideológica, comunismo versus capitalismo, ahora ha devenido en un elemento secundario. El principal paradigma hoy de confrontación son otras cuestiones, más vale pragmáticas económicas. Si no, fíjese usted, país comunista como China, con partido único, Vietnam, por ejemplo, es capitalismo salvaje. Porque es eso, es peor el capitalismo salvaje, ¿no es cierto?, en las áreas donde tiene. Y por otro lado, Estados Unidos con proteccionismo. A ver, ¿a dónde ve? Ahora, por eso digo, son paradojas, ¿no es cierto?, que van mostrando que hay un mundo totalmente diferente. Un resurgir de los nacionalismos. Nosotros eso las derechas en Europa, Nosotros eso también lo planteamos en ese escrito del año 90, yo lo puedo mostrar si quiere porque lo editó el Congreso, en ese entonces, donde nosotros planteamos que va a haber un resurgimiento de los nacionalismos, y esto es peligroso, sí señor, porque aparecen los elementos más oscuros del nacionalismo, o sea, todas esas derechas encubiertas, discriminatorias por motivos raciales. Bueno, ahora está el tema de los inmigrantes, ¿no es cierto? El motivo de hoy ya no es tanto la religión como era antes con el nazismo, ¿no es cierto? Sino ahora está vinculado más a los inmigrantes y a otro tipo de cuestiones, pero fundamentalmente siempre con un trasfondo económico. La confrontación norte-sur, que también se daba paralelamente cuando estaba la confrontación este-oeste en ese esquema, también es diferente hoy. También es diferente. Por eso digo que hay que atender muy bien cómo es el mundo y ver cómo a raíz de eso se hace una discusión a nivel nacional con las principales fuerzas políticas, las organizaciones sociales, que obviamente son los gremios tanto empresariales como por supuesto de los trabajadores, y todo, para realizar por lo menos un programa mínimo común de puntos que son para objetivos comunes y que tienen que ser políticas de Estado. Esto es algo que tiene que ser sí o sí, porque si no, no lo va a sacar ni una parte de la grieta ni otra parte de la grieta. En esto soy claro, la otra tampoco. Bien. O sea, es una parte y no es el todo. O sea, acá lo que hay que buscar políticas que estén englobadas por el todo, pero luego cada cual con sus diversidades y matices en distintas cosas. Le pregunto brevemente y le pido disculpas a los que me están apurando. Desde su juventud, ¿cómo veía? Año 69, primavera de Praga, un tal Jan Palach, estudiante que se prendía fuego en la Plaza San Wenceslao, Vietnam, Argelia, Francia, el Mayo francés. Brevemente, ¿cuál era la opinión de usted como estudiante en ese tiempo? Los conflictos eso eran, salvo, después digo el Mayo francés, pero los conflictos eso eran parte de lo que es la característica del mundo bipolar. Las potencias hegemónicas nunca se enfrentaron directamente, se enfrentaron a través de terceros países. Esa es una de las características de las hipótesis de conflicto que había en ese entonces. Rusia y China le ponían fichas a Vietnam del Norte, Estados Unidos y otras potencias europeas a Vietnam del Sur, por ejemplo. Y así se daba, así se dio en Corea, se dio en muchísimos lados. El tema del Mayo francés es distinto. En Francia fue digamos, el decaimiento del liderazgo de Gaulle, que fue un gran líder, padre de la patria, padre de la patria, que le había salvado del nazismo y que había hecho la resistencia feroz contra el nazismo, y que es realmente muy valorable, nacionalista, pero que llegó un momento donde no podía resolver los problemas vinculados, y entonces empezó como una revuelta estudiantil.
en la Universidad de Nanterre, después se fueron uniendo otras más, y luego se empezaron a plegar los sectores de trabajadores en forma espontánea, porque la dirigencia que manejaba eso, que era el Partido Comunista, al principio estuvo absolutamente en contra. Quiero ser claro en esto, hay que leerlo bien. Y estos líderes que aparecían como Cohn-Bendit y tantos otros, y por supuesto los filósofos que abonaban esas ideas, en muchas de esas ideas que se plantearon, fíjense, eran las de reforma universitaria del 18. Tener autonomía universitaria, cogobierno. O sea, para nosotros es todo un orgullo saber que se traspolaron también de otra rebelión popular de Córdoba las ideas nada más ni nada menos que a Europa. Bien, Conrado, nos quedamos sin tiempo, le agradecemos muchísimo la visita, nos quedaríamos charlando un rato largo más. Sí, larguísimo. Pero para se la nos próxima. pasó el tiempo, para la próxima, le Bueno, agradecemos mucho. El agradecido soy yo y un gusto haber estado acá. Bueno, muy amable.